Esta es la primera conferencia virtual del programa regional SUSO 2. Nuestra primera invitada para esta conferencia es Pascale Absi, antropóloga e investigadora del IRD, Cooperación Científica Francesa. Esta investigación que les voy a presentar hoy, diciéndoles que me considero como antropóloga del mundo laboral y que es desde esta perspectiva que emprendí esta investigación con el mundo de la prostitución a partir de los años 2005. Eso tiene su importancia porque yo no soy originaria de una problemática sobre género, sobre sexualidad ni sobre explotación sexual. Y yo creo que vale la pena aclarar que sí, que yo considero analíticamente la prostitución como un trabajo. Eso no significa que yo considere que la prostitución es un trabajo como cualquier otro, sino que intenté acercarme a la cuestión de la prostitución con las mismas herramientas analíticas que le hubiera hecho con cualquier otra actividad económica, ¿no? Es decir, interrogar, como se hace con cualquier trabajo, las condiciones en las cuales se ejerce, las condiciones con las cuales es remunerada, dónde van los réditos, a qué sirven, cómo se recluta la mano de obra y cómo se articula con las necesidades, los deseos y las oportunidades de las personas que ejercen la prostitución. Pero ahí no me ven. Bueno, entonces retomo, ¿no? Perdón por la interrupción. Entonces, bueno, me parecía importante aclarar eso, ¿no? Que yo vengo de una perspectiva laboral y que una cosa es considerar analíticamente la prostitución como trabajo y otra es apoyar militante o enfrentar militantemente la profesionalización de la prostitución. Entonces, todo eso también para decir que hay una cosa que quiero dejar en claro con la perspectiva analítica mía, es que desde esta perspectiva ya es imposible hablar como muchas veces se hace de la prostitución, como si fuera un fenómeno monolítico, universal, que sería autorreferente, ¿no? Entonces, para mí es trabajar sobre las condiciones concretas con las cuales se ejerce la prostitución. Significa considerarle primeramente como una práctica siempre diversa antes de poder erigirla en teoría, antes de poder decir la prostitución es así. Me parece muy importante reflexionar de manera cada vez diferente sobre cuáles son las condiciones prácticas de las cuales estamos hablando en casos de prostituciones cada vez particulares, ¿no? No sé si me explico bien. Y eso significa también otra cosa, significa también que hay que dar rédito al discurso de las personas que se prostituyen y no solamente, como a veces lo solemos hacer, solamente escuchar los discursos que coinciden con nuestra manera de ver teóricamente a la prostitución. Es decir, poder aceptar que hay una diversidad de ejercicio de la prostitución y condiciones más o menos favorables para las personas que la ejercen, ¿no? Entonces, todo eso porque yo acá con ustedes voy a presentarles un caso particular, que es la prostitución en los prostíbulos bolivianos. Y entonces las conclusiones que he podido sacar solamente son relevantes para este caso. Pero ¿por qué creo que nos ha parecido importante con la gente de ICO presentar este caso? Desde mi punto de vista, porque es la comparación entre este estudio de caso particular, que es la prostitución en prostíbulos legales bolivianos, que permite, comparándose con los sectores con los cuales trabajan, con las características de los sectores con cuales trabajan, intentar entender cuáles son las condiciones concretas que permiten a las personas que ejercen la prostitución tener una posición más favorable, con un mayor margen de libertad de decisión y de negociaciones dentro de las relaciones de poder inherente a la prostitución, ¿no? Yo les propongo este caso como un ejemplo para que se pueda ir pensando en
a qué condiciones la prostitución permite verdaderamente una posición más favorable que otras. Una forma de prostitución permite condiciones más favorables de otras, y creo que esto se inscribe en el proyecto de ICOS, de empoderamiento del sector del sexo comercial, ¿no? Entonces, para eso yo voy a presentar rápidamente cómo funcionan estos lenocinios bolivianos y después un poco explicar quiénes son las personas que trabajan en ellos y al final, bueno, poder abrir el debate con ustedes. Entonces sigo. Si voy muy rápido, si hay cosas que no son claras, me pueden interrumpir o pueden mandar un mensajito por el chat, que María está atenta a cualquier intervención suya. Ya. Entonces, como les decía, este estudio de los lenocinios bolivianos está basado en un trabajo de campo etnográfico clásico, es decir, con entrevista, con observación, etcétera, que he podido llevar a cabo entre el 2005 y 2009 en varias ciudades de Bolivia, ¿no? Por supuesto, en Bolivia hay otros espacios donde se ejerce la prostitución. Hay prostitución callejera, hay gente que trabaja en salón de masajes, en karaoke, etcétera, ¿no? Pero creo que todavía la prostitución en prostíbulo, en lenocinios, como se dice en Bolivia, sigue siendo el sector más importante, tanto al nivel del número de personas que ejercen la prostitución en lenocinios, en prostíbulos, sino también a nivel de acción política. Y ahí me refiero a que, bueno, dentro de los socios de ICOS, que son todos ustedes, está la ONAEM, que es la organización de mujeres no sé cómo se llaman, de trabajadores sexuales. La Organización Nacional de Mujeres. Claro, está llamando. Y entonces, y ellos, la mayor parte de las mujeres que conforman esta organización son oriundas también del sector de los prostíbulos, ¿no? Es realmente desde este sector que ha nacido una capacidad de interlocución con las instituciones públicas, etc. Todo eso para explicar la relevancia de hablar del sector de la prostitución organizada en prostíbulos en Bolivia. Han escuchado que habló mucho de mujeres. Por la simple razón que dentro de los prostíbulos es casi exclusivamente una prostitución femenina. Hay algunos hombres que se prostituyen, hay algunos, por ejemplo, meseros, porque estos prostíbulos muchas veces funcionan como bares, que también pueden vender servicios sexuales, pero es en gran parte, casi mayormente una prostitución femenina. La prostitución masculina se desempeña en otros espacios que los prostíbulos. Y hasta la misma ONAEM, yo creo que es importante recalcarlo, es una organización de mujeres, ¿no? Es decir, que hay, a lo menos a nivel de la acción política, hay una ruptura entre hombres y mujeres que ejercen la prostitución. ¿Cómo funcionan estos lenocinios en Bolivia? Estos lenocinios están reglamentados por ordenanzas municipales, es decir, por las alcaldías en las ciudades donde hay alcaldías, por supuesto. Estas ordenanzas municipales, según un esquema muy clásico del reglamentarismo, van a reglamentar la localización de las casas de prostitución, las obligaciones de los dueños, de los empleados, de los servicios de salud, y entre ellos, muy importante, la obligación para las prostitutas de someterse a un control médico semanal en un centro médico. Como les decía, esta reglamentación local, esta organización local de la prostitución responde al modelo clásico del reglamentarismo europeo, ¿no? Es decir, este reglamentarismo que se desarrolla más que todo en Francia al final del XIX y que después llega a América, a Argentina a final de los XIX también, y a Bolivia al principio del siglo XX, ¿no? Es decir, que es un reglamentarismo tradicional en el sentido que no se acompaña del reconocimiento de las personas que se prostituyen como trabajadores sexuales, ¿no?
y entonces no implica su inserción en el derecho laboral. Lo interesante de esta forma de reglamentarismo es que entra totalmente en contradicción con la ley nacional boliviana. ¿Sí? A ver, yo había puesto, a ver, les voy a pedir, no sé si se puede, que, bueno, después vamos a ver las fotos, pero les he puesto algunas cosas, creo, de la ley boliviana en la foto 5, ¿no? Diapositivas. En la diapositiva 5. Después vamos a volver a las diapositivas, un poco de contexto que supongo que ya han podido ver ustedes, ¿no? Entonces, yo decía que hay una contradicción entre este funcionamiento local en base a ordenanzas municipales clásicas del reglamentarismo y la ley boliviana. De hecho, Bolivia es un país abolicionista. Es decir, que según lo que se entiende por el abolicionismo en el sector de la prostitución, se niega a legislar, no sé cómo se dice, a legislar sobre la prostitución. De hecho, la ley boliviana no dice nada de la prostitución en sí. El Código Penal de 1972, que fue actualizado recién en el 2010, solamente condena el proxenetismo, la trata de seres humanos y la corrupción de menores, ¿no? Entonces ahí les he puesto el artículo 321 que trata del proxenetismo. En cuanto que país abolicionista, Bolivia firmó casi todas las convenciones, o digamos las mayores convenciones abolicionistas a nivel internacional, que deben conocer ustedes mejor que yo, o sea, la Convención de las Naciones Unidas de Nueva York en 1949, que es un poco el pilar de las convenciones abolicionista internacional y de lucha contra la prostitución organizada. ¿Ah? ¿De la ONU? Sí, de la ONU, es la Convención de Nueva York de 1949, que Bolivia ratificó en 1983, y las que ustedes todos deben conocer, la Convenciones de Palermo contra la trata, que fue firmada, que fue enunciada en 2000 y que Bolivia ha ratificado en el 2001. Y por supuesto que el hecho de ser un país reglamentarista en los hechos, a pesar de tener una ley abolicionista, lleva a grandes contradicciones, ¿no? A nivel legal o normativo, ¿no? Por ejemplo, ustedes saben que la Convención de las Naciones Unidas de 1949 incita o ordena a los estados de no reglamentar la prostitución. Y el artículo 321 del Código Penal, que les cité recién sobre el proxenetismo, condena a cualquier persona que administra un sitio de prostitución. Entonces hay la herramienta legal para prohibir las casas de tolerancia. Y a la vez hay una herramienta también que no es legal, que es reglamentarista, que son las ordenanzas municipales y que organizan oficialmente desde instituciones públicas el funcionamiento de las casas de tolerancia, ¿no? Bueno, de la misma manera tenemos una ley contra el proxenetismo que impide a cualquier persona sacar provecho de los réditos de la prostitución de una tercera persona. ¿Lo sacamos? La cámara. Y al mismo tiempo que la ley dice que nadie puede sacar provecho económico de la prostitución, están autorizados no solo los dueños de local, sino que hasta recién la policía boliviana y los servicios de salud bolivianos sacaban plata a las prostitutas por sus registros, etcétera, ¿no? Entonces, realmente se ve que en los hechos hay un uso muy pragmático de la ley que consiste en no aplicar la ley, salvo cuando hay formas muy coercitivas o violentas de enganche para la prostitución o de trata de personas, ¿no?
De hecho, la ley la Convención de Palermo sobre la trata es totalmente inaplicable en Bolivia. Es decir, desde el momento que hay ordenanzas municipales que reglamentan cómo se puede tener una casa de tolerancia, es decir, que se reconoce que de hecho hay un proxenetismo legal y un reclutamiento no criminal. Usted se acuerda que, por ejemplo, en la Convención de Palermo se descarta inclusive el consentimiento de la persona a entrar en prostitución desde el momento que hay una tercera persona. Por supuesto, en un sistema reglamentarismo con burdeles, siempre hay una tercera persona que va a incitar a la persona a trabajar, ofrecerle los medios de entrar en la prostitución, ¿no? Las mismas autoridades municipales que dan, y las autoridades sanitarias departamental que van a dar la libreta de salud, ejercen, es decir, autorizan una persona a ejercer la prostitución. O sea que también facilitan el ejercicio de la prostitución, lo cual, según la Convención de Palermo, es un delito. Entonces, es totalmente inaplicable, o sea, en los hechos. Está delinquiendo. El Estado está yendo en contra de sus propias normas, ¿no? O, si lo queremos ver de otra manera, está haciendo un uso muy pragmático de sus propias reglas. Y de hecho, si se ve un poquito lo que pasa en Bolivia, y eso se ve a través de la prensa, solamente se usa el Código Penal cuando hay formas verdaderamente coercitivas de reclutamiento, como ser trata de menores, o también por usos políticos como la lucha contra las trabajadoras clandestinas, o sea, extranjeras que no tienen papeles en regla en Bolivia, ¿no? Y bueno, una pregunta que me hago, sabiendo que UNAEM está trabajando o está luchando para tener el reconocimiento de la prostitución como trabajo sexual, si al final vamos a tener un cambio de ley, no sé, o de los reglamentos, o de la ley nacional, o si va a ser una norma más que se va a ir añadiendo sobre lo que es ya como un 1000 hojas de la legislación boliviana. Lo que me olvidé decirles es que estas ordenanzas municipales que reglamentan las casas no han sido actualizadas desde fines del 19. Si usted lee las ordenanzas municipales de La Paz, son ordenanzas, por ejemplo, la de La Paz es de 1909 o 06 y no ha sido actualizada. Entonces Bolivia va votando nuevas leyes, entonces nada impide que también se encuentre una manera de hacer entrar adentro de todo este lío normativo el reconocimiento de la prostitución como trabajo legal. Una hipótesis, claro, uno se pregunta por qué funciona así. Y yo mi hipótesis, y quizás la van a entender mejor cuando les voy a exponer un poco cómo funcionan las casas de tolerancias en relación con las instituciones públicas, es que al final esta solución arregla a todos. Es decir, tanto a las instituciones públicas y a las mismas trabajadoras sexuales, e inclusive a las ONG que trabajan con ellas, ¿no? Y eso porque desde hace unos 10 a 20 años hubo unos cambios en la organización concreta de los prostíbulos que favorecieron a las mujeres, que les dieron más libertad y que han vuelto menos intolerable el funcionamiento de las casas de tolerancia, ¿no? Sin que por ello se ha renunciado al pilar del sistema reglamentarista, que es el control sanitario. Lo que se ha dejado de lado es la contención moral, pero se sigue usando el reglamentarismo con la idea que el sector de la prostitución tiene que ser contenido a nivel de enfermedades sexuales, ¿no? Como les decía, el gran cambio de los últimos 20 años es el fin del régimen de enclaustramiento.
O sea, antes en los lenocinios bolivianos se trabajaba como en los burdeles franceses del principio del siglo XX y supongo igual que en Perú, ¿no? De los otros países no conozco la situación. Es decir, las mujeres eran llamadas asiladas y toda su vida se desarrollaba entre las cuatro paredes de las casas de prostitución. O sea que ahí trabajaban, comían, dormían, se distraían y sobre todo no podían salir sin la autorización de los dueños y de la policía. Tenían una matrícula policial donde se tenían que registrar cada semana y si querían salir tenían también que ir a la policía para pedir una autorización de salida. La única manera de salir era para ir al control médico o a registrarse en la matrícula de la policía. O sea, como presas viviendo ahí. Claro, se llamaban asiladas, es decir, era el proyecto moral del reglamentarismo de mantener una distancia geográfica entre las personas que ejercen la prostitución y lo demás de la sociedad, ¿no? Entonces, eso, la policía tenía por ende una fuerte presencia en los lenocinios y un fuerte poder. Había batidas para ver quién está presente dentro de los lenocinios, si todas las mujeres están bien registradas. Y claro, cuando las mujeres no se encontraban, tenían un sistema de multa que se transformaban muy rápidamente en servicios sexuales gratuitos, en servicios domésticos, limpiar la oficina de la policía, etcétera, ¿no? Entonces, las mujeres tenían un triple tutela: los dueños de los locales, la policía y los servicios de salud. Y esta multiplicación de actores multiplicaba también la posibilidad para cada uno de sus actores de multiplicar abusos, extorsiones, etc. Estos abusos, por ejemplo, en Europa, son los que han causado el fin del sistema reglamentarismo, porque se ha visto que era contrario a la dignidad de las mujeres ser tan controlada por el Estado. En Bolivia lo que pasó es que se relajó este control sin renunciar al control sanitario, ¿no? Y eso, como pasó, para decirles en dos palabras, todos estos abusos fueron denunciados a una institución nueva en Bolivia, que es la Defensoría del Pueblo, que es una institución pública de mediación entre los ciudadanos y las instituciones de Estado. Entonces ahí se puso una queja porque los abusos venían de instituciones públicas, ¿no? La policía, los servicios médicos que cobraban, volvían a cobrar, es decir, maltrataban a las personas que tenían que hacer sus controles obligatorios. Y este defensor del pueblo, a final de los 90, logró la supresión de la matrícula policial. Es muy reciente en Bolivia que se suprime el registro policial, ¿no? Registro con fotos de las personas, con nombres y apellido de los padres, y solo se podía sacar del registro con el matrimonio. Es decir, que casi uno era... Claro, la mujer tenía que salir del control del Estado patriarcal para el control de un hombre. Y entonces el gran logro fue eso. ¿Y cómo lo logró? De una manera muy sencilla, es que el control policial es un uso del sistema reglamentarista, pero no coincidía con ninguna ley. Es decir, que solamente era anticonstitucional, porque la policía solo puede controlar un sector cuando hay delito, y la prostitución no es un delito. Entonces, por la anticonstitucionalidad del control policial se salió. Y también la Defensoría del Pueblo tuvo otro logro importante en el 2004, lograr la gratuidad de los exámenes médicos. Es decir, es un proyecto del Estado, pero antes las mismas personas las mismas prostitutas tenían que pagar sus exámenes médicos con sobrecobro, etc. Y la tercera cosa es que la libreta de salud fue institucionalizada a nivel nacional. Y eso permite hoy, voy a explicar por qué, a las mujeres de poder ejercer en todo el país.
y limita la burocracia y la intervención de los servicios de salud. Cada vez tenían que volver a comprar una libreta, etc. Por supuesto, en el momento del enclaustramiento, para cambiar de local, necesitaban el acuerdo del dueño del local y el acuerdo de la policía. Hoy ya no es así y vamos a ver que ahora las mujeres pueden cambiar de lugar de trabajo. Están fuera, CHS. No, acá están. No, le estaban escribiendo a Reiki. Una no escucha y la idea tampoco. Te sugiero que volvamos a hacer la reconexión, ¿no? Sí. Sí, a ver, pero avisales, ¿no? Eh, Parece que tenemos un ¿Quién, problema ¿quién de está en conexión. línea, por favor? Hola, hola. Creo que nadie está en línea. Es que dice error en la llamada. O sea que la Hola, sí, ¿quién está en línea? Sí, Para veo nosotros. Un cachito de chicas. Un cachito de chicas. Un cachito de chicas. algo en la ruta. Hemos hablado de las contradicciones del sistema legal en Bolivia entre unos usos locales en base a un reglamentarismo que norma el funcionamiento de las casas de prostitución, y si hay una intervención de la fuerza pública para decir quién puede tener una casa, cómo tiene que funcionar esta casa, y la ley boliviana que es abolicionista en el sentido que no quiere legislar sobre la prostitución, o sea, no se quiere meter, el Estado no tiene por qué meterse en un terreno tan complicado como la prostitución, y más aún convenciones internacionales firmadas por Bolivia, como la Convención de las Naciones Unidas de 1946, que prohíbe a los Estados reglamentar la prostitución y que les incita a condenar toda forma de proxenetismo. O sea, Bolivia tiene una ley contra el proxenetismo y a la vez organiza un proxenetismo legal a través de las ordenanzas que regulan el funcionamiento de las casas de tolerancia, porque un dueño de local es un proxeneta. Y entonces hay un reconocimiento legal de los dueños de local, por ejemplo, inclusive en Potosí, donde he trabajado, son afiliados a la Asociación de Microempresarios y la ley nacional. Y una de mis hipótesis que se puede hablar con ustedes es que al final esta configuración contradictoria permite a un sistema de funcionar y obtiene cierto consenso tanto desde el Estado, porque el Estado ha mantenido lo que más le importa ahora es el control sanitario, y hasta las trabajadoras de los prostíbulos, bueno, la gente de ONAEM me dirá que ya gozan de nueva libertad y se empeñan más en hacer que el sistema les sea más favorable que de cambiar el sistema, ¿no? Porque yo creo que hay cierto apego al funcionamiento de las casas de tolerancia, o los prostíbulos, los lenociños, que en alguna manera son vistos como menos peligroso que la prostitución callejera, o inclusive que pueden dar mejor réditos que la prostitución callejera. Esos son temas que se puede hablar durante el debate, ¿no? Entonces, lo que contaba es que si ahora hay cierto consenso sobre este funcionamiento, es que se han librado a las mujeres, porque hemos dicho también que en Bolivia, dentro del sistema de prostíbulos, son mayor parte de las personas son mujeres, es que les ha librado de la más grande violencia o coerción, que era el enclaustramiento, y ahí si hay gente de ONAEM que han trabajado desde mucho tiempo pueden avisar cómo era eso, donde las personas no podían salir de las casas sin el acuerdo de los dueños, sin el acuerdo de la policía. Entonces hoy en día hay una libertad de entrar y de salir que hace que el sistema ya no es tan insoportable como lo era hasta hace 20 años. Hay más libertad y hay también menos control de las instituciones públicas con la salida de la policía, que ya no tiene control directo sobre el ejercicio de la prostitución, y entonces se ha reducido también, aunque no del todo, las extorsiones, las corrupciones de parte de las instituciones públicas. Entonces, como les he dicho, una cosa que me parece interesante es que seguimos con un sistema reglamentarismo a lo antiguo, pero mientras este sistema durante gran parte del siglo XX tenía dos objetivos.
Uno era la contención moral, separar las prostitutas de lo demás de la sociedad para no contaminar moralmente lo demás de la sociedad. Y la otra vertiente era cuidar el peligro sexual venéreo de la sociedad. Ahora la cuestión moral a lo menos se ha, no sé si desaparecido, pero a lo mejor ya no se considera que hay que separar las prostitutas de lo demás de la sociedad, pero sí sigue existiendo la idea que ellas tienen que ser controladas por una autoridad pública a nivel de salud y que son un peligro para la sociedad a nivel de higiene y políticas sanitarias, ¿no? Entonces, ¿eso qué implica? Implica que la ley ya tiene que ver únicamente con la libreta de salud. O sea que desde el momento que una mujer en Bolivia tiene una libreta de salud al día, puede ejercer la prostitución donde sea. Es decir, que el único delito ahora es ejercer la prostitución sin control sanitario. Entonces la puede ejercer inclusive fuera de los lenocinhos. Por ejemplo, y hay inclusive entonces hay intento del Estado para controlar sanitariamente la prostitución inclusive fuera de los lenocinhos tradicional. Por ejemplo, cuando una mujer quiere poner un anuncio en un periódico, se supone que el periódico le tiene que exigir su libreta de salud para poner el anuncio, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que se ha multiplicado los espacios también de la prostitución, se ha abierto un nuevo mercado legítimo desde el momento que no solamente los lenocinhos son lugar, es decir, que la legitimidad no tiene que ver con el lugar donde trabaja la mujer, un lenocinio controlado, sino ella si tiene o no su libreta de salud al día, ¿no? Lo que decía, quería volver un poco rápidamente sobre la consecuencia de esta transformación, sobre el funcionamiento de la prostitución y sobre todo sobre la posición de las mujeres. Lo que, primero, como hemos dicho, ha reducido el poder de las instituciones del Estado sobre las mujeres. Ellas ahora ya pueden salir del lenocinio, pueden cambiar de establecimiento, pueden pasar de una forma de prostitución a otra, pueden ir a poner anuncio, pueden ir a un karaoke y pueden inclusive dejar más fácilmente la actividad desde el momento que ya no hay matrículas policiales. También ha reconfigurado la relación con los dueños de los locales, en el sentido que antes el dueño de locales podía hacer lo que quería con su personal, porque su personal era cautivo, no se podía ir. Ahora, si no quiere ver su establecimiento desertado por la gente, tiene que tratar un poco mejor a su personal. Eso incluye darles más libertad de aceptar ciertos clientes, de trabajar a su ritmo, de aceptar o de negar ciertos servicios y de comportarse un poco mejor a la hora de hacer las cuentas, ¿no? Es decir, de no engañar tanto, aunque no sea perfecto, la gente, y darles mejores condiciones de vida. Porque ¿qué pasa? No te gusta cómo te trata tu locatario, tu dueño de local, agarras tu libreta de salud y te vas a trabajar a otro lugar. Y también otra cosa que yo creo que es importante que ha cambiado es que todo este proceso de lucha, ¿no?, contra el enclaustramiento ha permitido la reorganización de la organización de mujeres trabajadoras sexual, o sea que ya los conflictos, tanto con las autoridades sanitarias como con los dueños, no se definen ya a nivel interpersonal. Antes dependía del arreglo entre la persona que estaba en problema y el médico o el policía o el dueño del local encontrar una salida del conflicto. Ahora hay una respuesta más institucional, es decir, que ya hay menos chantaje emocional, menos chantaje afectivo, hay posibilidad de negociar directamente como sector con los locatarios y ya no solamente una negociación interpersonal entre la mujer y el dueño del local o el médico, etcétera, ¿no? Y yo creo que otra cosa que me parece bien importante, según lo que he podido ver,
es que desde que se han abierto los lenocinios ha surgido una nueva categoría de mujeres, que son mujeres que solamente van a trabajar en los lenocinios y ya no viven en ellos. Y según lo que he podido ver, esta posición es mucho menos alienante que de vivir en un lenocinio, de estar a disposición del cliente 24 horas por día, de tener que consumir alcohol a cualquier hora del día y de la noche porque hay que entender a los clientes. Estas mujeres que viven afuera generalmente tienen su casa, pueden tener su pareja, pueden tener sus hijos y solamente van en ciertos momentos a trabajar en los lenocinios. No tienen obligación de horarios porque no tienen... es decir, cuando las mujeres viven en el lenocinio, todavía hay muchas que viven ahí, tienen que respetar horarios, días de trabajo, etc. Las otras mujeres pueden ir y venir y tener una vida paralela fuera de la prostitución. Y eso es mucho más fácil para construir una vida también fuera de la prostitución, ¿no? Bueno, para terminar con el funcionamiento de los lenocinios, decirles que, bueno, hay hay dos entradas principales. La primera es para relaciones sexuales. Normalmente la negociación se hace directamente con el cliente y hay un fijo que se da al dueño del local por el uso del cuarto destinado a las relaciones sexuales, y también las mujeres tienen un porcentaje sobre el consumo de alcohol de sus clientes, que generalmente es la mayor entrada de la casa. Entonces en algunos casos hay obligaciones de consumir. Hay un poco de presión de los dueños del local de que consuman más alcohol porque es ahí donde gana la casa. Pero como les decía, a lo menos tratándose de personas adultas que tienen su libreta al día, que no son clandestinas, ya no es tan fácil presionar a las mujeres para hacer cosas que no quieren hacer como lo era hace 20 años antes, ¿no? Y mientras, si quieren, podemos ir un poquito a las imágenes que les ha transmitido María ayer, que de ahí vamos a sacar algunos datos. Que voy a presentar, porque veo que me estoy expandiendo un poco, voy a presentar muy rápidamente el perfil sociodemográfico, para decirlo así, de las personas que trabajan en los lenocinios de Bolivia, ¿no? Porque la idea es así. Es de reflexionar qué lugar ocupa la prostitución en la vida de las personas que la ejercen. Entonces, para eso se necesita saber quiénes son estas personas, qué trayectoria laboral han tenido antes de entrar en la prostitución, ¿no? Yo he hecho, creo que algunos gráficos tienen ustedes. Es un poco complicado para mí tener los dos a la vez. Bueno, yo voy a empezar. ¿Cómo hemos hecho este estudio? Lo hemos hecho en base a los registros sanitarios en los centros médicos donde las mujeres tienen que pasar su control médico. O sea que tienen que estar registradas, acá tienen que venir con con su carnet, y ahí se registra la fecha de nacimiento, el lugar de nacimiento, y entonces sabemos el lugar donde trabajan y podemos ver qué tipo de migración hay entre el lugar de nacimiento y el lugar de trabajo, ¿no? Yo voy a dar muy rápidamente los resultados porque también pueden permitir contrastar con las personas con quien trabajan, o más bien empezar a entender algunos procesos compartidos, ¿no? De hecho, hemos revisado 2.000 fichas sanitarias. Bueno, los datos son del 2005, pero no creo que sean muy obsoletas. De los 2.000 solo hemos encontrado unos 50 hombres, ya para empezar, ¿no? Y muchos pueden ser meseros, etc. Son mujeres, entonces, y son mujeres muy jóvenes. El promedio es 24 años. Pero decir eso no impide que estemos hablando de gente que han tenido una trayectoria laboral ya amplia a los 24 años, porque aparte de eso hemos hecho historia de vida y vemos que la mayor parte de la gente que encontramos en los lenocinios son mujeres que ya han empezado a trabajar muy tempranamente, desde los 12, 13 años, sobre todo en el empleo doméstico. Entonces, la prostitución no es la primera elección laboral, no es la primera elección, eso podemos después ver si el término está o no bien elegido, ¿no? Y tampoco es la última. ¿Por qué? Porque son gente joven. Entonces,
quiere decir que hay una salida también en la prostitución. Si no tuviéramos una edad mucho más, una edad promedia mucho más grande, ¿no? Ahora el nivel de educación. El resultado del censo es que no hay ninguna diferencia significativa entre el nivel de educación de las personas que se prostituyen en los lenocinios y de las mujeres que tienen la misma edad y la misma origen, el mismo lugar de nacimiento. Es decir, en los lenocinios vamos a encontrar que las mujeres que han nacido en zonas rurales tienen un nivel de educación menor a las personas que han nacido en zona urbana. Pero esta diferencia y las tasas de educación primaria, secundaria y superior son exactamente las mismas que de las mujeres que no ejercen la prostitución. Y eso lo pueden ver, están las tasas, no tengo tiempo para analizar los gráficos uno por uno, ustedes los tienen, ¿no? Es decir que, contrariamente a una idea que se dice que la falta de nivel escolar es lo que impulsa a la gente a entrar en la prostitución, podemos pensar que es al revés, que gente que ha estudiado, porque tenemos gran parte han terminado el bachiller, y más bien yo creo que es la frustración de haber terminado sus estudios secundarios y no conseguir un empleo bien remunerado que impulsa a la gente, no sé si a entrar, pero a lo menos a quedarse en prostitución. Para entender lo que estoy diciendo, tenemos que tomar en cuenta, cosa que no he dicho, que la mayor parte son de zonas urbanas. Entonces, no tenemos muchas mujeres con un nivel de estudio muy bajo como en las zonas rurales. Hay algunas que ni siquiera han ido más de 1 o 2 años a la escuela. Pero la mayor parte de las mujeres de que estamos hablando son mujeres de ciudades que tienen inclusive hasta el bachiller. Entonces, la idea es que la gente en Bolivia todavía piensa que con el bachiller va a tener un buen empleo. Las cosas han cambiado en Bolivia como en cualquier lugar del mundo. Entonces hay una frustración, la gente sigue hasta el bachiller y sigue ocupando empleos de empleada doméstica, al igual que si eran analfabetas. Entonces hay una frustración. Entonces, bueno, como les decía también, y eso también lo tienen en uno de los gráficos, la mayor parte de las mujeres que se encuentran en este censo han nacido en zonas urbanas. Es decir, han nacido por el 70% en municipios de más de 50.000 habitantes, lo cual para Bolivia ya es una ciudad, ¿no? Es decir, es una ciudad, no estamos en Brasil ni en México, es decir, una ciudad ya de 50.000 habitantes es una ciudad en Bolivia, ¿no? Eso también te contradice otro mito, que el campo sería el vivero para los lenocinios, ¿no? Pobres migrantes, indígenas que llegan a la ciudad, son engañadas y vienen a trabajar en los lenocinios, ¿no? Igualmente contradice que las bolsas de pobreza, que la prostitución crece con las bolsas de pobreza, porque si no tendríamos que tener más prostitución donde hay más pobreza, sea en las zonas más rurales, y la tenemos en las ciudades más grandes, ¿no? Eso no quiere decir que la falta de dinero y de oportunidad económica desempeñe un rol importante en la entrada en prostitución, pero que se articula como otros factores, o sea, ligados con el mundo urbano, como las promesas del consumo y del ascenso social. Si son personas que viven en ciudades, que han nacido en ciudades, que tienen cierto dinamismo económico, no las personas que han nacido en las ciudades o en los pueblos más pobres, ¿no? De hecho, se ve que hay un nexo muy fuerte entre la entrada en prostitución y una ciudad grande. Las provincias más alejadas de las ciudades grandes no proveen prostitutas. Para la entrada en prostitución es muy facilitada por la existencia de un mercado del sexo donde circula la información que es esencial y lo vamos a ver para la entrada en prostitución. Es decir, tiene que estar cercano un mercado del sexo. 2 palabras, porque acá con nosotros hay compañeros que vienen de otros países, sobre la prostitución extranjera, de extranjeras en Bolivia. Bueno, no es gran novedad decir que Bolivia no es un país muy atractivo para la migración extranjera. Y no lo es tampoco para los trabajadores sexuales, ¿no? Es decir, apenas 8% del censo eran extranjeras.
y trabajan en zonas fronterizas. Casi la mayor parte de estos 8% son mujeres que trabajan, son mujeres brasileras que trabajan en el norte de Bolivia, en el Pando, que es la frontera con Brasil, ¿no? Sí, los locales en Bolivia, los locales un poco prestigiosos, se deben de tener personal extranjero y hay gente que se dedican a ir, por ejemplo, en los lenocinios brasileros o en los lenocinios colombianos a buscar, pero más que todo con zonas fronterizas, ¿no? Bolivia, Argentina, Chile, a buscar mano de obra extranjera. O sea que las trabajadoras sexuales extranjeras que se encuentran en Bolivia ya ejercían la prostitución en su país de origen, no se inician a la prostitución en Bolivia, ¿no? Y tienden a ser mayores también, ¿no? Y tienen que ser mayor, y por ejemplo ahora hay muchas colombianas que están camino a Chile. Bolivia también es un lugar de paso. Chile es más atractivo por los sueldos que Bolivia, pero de repente, siendo extranjera, pueden entrar en un local un poco prestigioso donde las ganancias pueden compensar el hecho de estar en un país donde la moneda no es tan fuerte como en Chile o como en Brasil, ¿no? Ahora, ¿dónde se trabaja? Hemos dicho que ahora, con el fin del enclaustramiento, las mujeres tienen derecho a cambiar de lugar de trabajo como quieren, ¿no? Y eso implica un fuerte nomadismo. Es decir, que las mujeres van a cambiar de ciudades, van a seguir los flujos económicos. Por ejemplo, en el momento del censo van a ver quizás en los mapas hay una fuerte atracción de un lugar que se llama Potosí, que es la ciudad minera, porque estamos en el boom de las materias primas, ¿no? Lo cual es seguro es que casi 70% de las mujeres ejercen la prostitución en un departamento diferente al cual de donde han nacido. Es decir, que está muy 70%. Está muy ligado la migración y la prostitución. Muy poca gente ejercen la prostitución en el lugar donde han nacido. Lo ejercen en la ciudad más grande, pero más cercana a su lugar de nacimiento, ¿no? Y eso se explica por dos cosas. Primero porque, bueno, por el anonimato, la gente no quiere trabajar en su lugar de nacimiento. A ver, yo creo que me he ido. Te voy a sacar. ¿Ya estamos de vuelta juntos? Sí, estamos bien. Déjalo a ver un ratito. Entonces, y también hay otra cosa que es importante, es que generalmente, si bien trabajar ahora en Bolivia, en los lenocinios o donde sea, implica migrar, buscando nuevas oportunidades, porque también los clientes están aburridos de ver las mismas caras, también porque hay un gusto por la aventura, porque permite conocer nuevas ciudades, nuevos lugares. También muchas veces la migración es previa a la prostitución, ¿no? O sea que de las historias de vida que hemos hecho, las 2/3 partes de las personas, de las mujeres que hemos entrevistado, ya habían migrado antes de entrar en prostitución. Y es interesante porque cuando migran para trabajo. Claro, muchas veces son mujeres jovencitas que también quieren salir un poco del control de los padres, pero son migraciones laborales. Entonces, ahí vemos cómo la prostitución va a tomar su lugar en migraciones laboral, típicamente laboral. Y estas primeras migraciones nadie hablaría de trata. Vamos a volver a eso. Es decir, que hay una gran confusión en el análisis de la prostitución entre trata y migración. De repente vemos que las migraciones son previas a la prostitución y nadie va a hablar de trata. Aunque en Bolivia muchas veces las maneras de enganchar, de reclutar una empleada doméstica, también podrían verse como trata, de la misma manera que... pero cuando se trata de... son migración laboral para los estudios, ¿no? Cuando viaja la gente a buscar un trabajo de empleado doméstico. Y en cuanto la gente empieza a prostituirse, ya se ve como trata. Bueno, eso vamos a volver después en la discusión, ¿no? Entonces, bueno, esta migración, no voy a expandirme mucho, pero también, bueno, claro, migran como empleada doméstica, el relajamiento del control de los padres, también quizás hay un poco de vulnerabilidad para gente muy joven, pero también
hay una sensación de libertad y de anonimato que permite la migración previa y que facilita la entrada en prostitución. ¿Por qué funcionan juntamente empleo doméstico y prostitución? Porque muchas veces acá en Bolivia se trata de un empleo doméstico, ¿cómo se llama? Cama adentro. Y al final la prostitución es uno de los pocos trabajos que ofrecen, al igual que el empleo doméstico, techo para los migrantes, apoyo de un patrón, a veces adelanto. Entonces comparten ciertas cosas que les permite llenar algunas expectativas de una persona migrante, ¿no? Ya. Vamos yo voy perdón, yo voy a acelerar un poquito la cuestión y ir directamente a cuáles son las grandes enseñanzas de este registro. Primero que vemos que son gente bastante normal, es decir, no hay nada que diferencia a nivel sociodemográfico las mujeres que se encuentran dentro de los prostíbulos con las mujeres de la misma edad y del mismo origen fuera. Migración laboral, nivel de estudio, edad, etc. ¿Qué quiere decir eso? Que durante muchos años la gente decía, bueno, algo no va con esta mujer, por eso está ahí. Entonces se han empeñado los psicólogos, los antropólogos, en buscar algo, una variable que explicaría por qué algunas están en lenocinio y otras no. Sin embargo, bueno, hay algunas cosas que sí se ve. Por ejemplo, embarazos precoces, pero son problemas eso sí, que casi todas las mujeres tienen hijos antes de entrar en los lenocinios. Pero vamos a ver quizás lo mismo con otras profesiones, ¿no? Es decir, lo que quiero decir, que no hay, que a lo menos con las variables que nosotros hemos manejado, no hay características que podrían ser entendidos como causas de la prostitución. Y de hecho, cuando se pregunta a la gente cómo ha entrado, por qué ha entrado, siempre hablan de un encuentro con una persona, un vecino, un conocido, una vecina, una conocida, que les abrió las puertas del ambiente, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que hay un factor muy importante, a eso me refería con la gran ciudad, que son las redes, que son los encuentros, y eso es un accidente en la vida de la gente que no va a entrar en ninguna estadística, ¿no? Lo único que hemos encontrado que todas estas personas tienen en común es el hecho de haber conocido a alguien o haber tenido la ocasión de entrar en un lenocinio en un momento que necesitaban dinero o techo. Eso es la única cosa en común que hemos encontrado. Entonces, eso, ¿por qué me parece importante? Porque contrasta con el imaginario según el cual la prostituta sería el objeto pasivo de negocio ajeno o un ser irracional en margen de las estrategias laborales convencionales. Vemos que hay estrategias y son las mismas que las mujeres de su edad, ¿no? También, como hemos dicho, contrasta con la idea que existiría algo diferente entre las mujeres que ejercen la prostitución y las otras, ¿no? Este de encontrar algo diferente era el gran proyecto del reglamentarismo, porque quería demostrar que estas mujeres eran amoral, había algo con ella que no iba, y por eso tenían que separarles de lo demás de la sociedad. Y, claro, y terminó creando las diferencias. Hay una de las fotos donde se ve que las mujeres en Bolivia hasta los años 30 que trabajaban en lenocinios tenían que tener un manto negro. ¿Por qué? Porque como había que volver visible la diferencia. En Europa igual, el sistema reglamentarismo siempre había una especie de uniforme para no confundir a la mujer decente con la prostituta, ¿no? Y es decir, la idea era convencer a la opinión pública que la prostituta era diferente de las otras mujeres. Inclusive en el momento más fuerte del racismo científico, en el siglo XIX, los antropólogos físicos buscaron diferencia. Buscaban, por ejemplo, mostrar que el cráneo de las mujeres era más chiquito que el de los hombres, el cerebro. Y las prostitutas las querían mostrar que eran masculinas.
Hay un cuento en Bolivia, no sé si algunos de ustedes lo han escuchado, que las mujeres, las prostitutas son estériles, ¿no? Había eso antes. Sí, un mito. Es un mito. ¿Y por qué? Porque lo que querían demostrar es que las mujeres prostitutas no eran verdaderamente mujeres. Entonces los antropólogos físicos les buscaba cuál es la diferencia entre sus vellos públicos y la de las otras mujeres, sus órganos genitales, para considerarle como una categoría racial. Es decir, estaban buscando en sus cuerpos mismos que ellas eran otra raza que las mujeres decentes, ¿no? Después los psicólogos buscaron alteración de la mente, por eso la figura de la histérica. La prostituta, por eso se llaman locas, porque se ha querido demostrar que ellas eran histéricas, tenían una gran necesidad sexual que no tenía la mujer decente, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, a lo largo de los años, siempre las ciencias han querido demostrar la diferencia, buscar diferencias tangibles, visibles, entre las prostitutas y las otras mujeres. Lo que quiero demostrar es que inclusive hoy la sociología no lo puede mostrar. ¿Por qué decir, por ejemplo, se quiere mostrar violencia familiar? La violencia familiar es la causa de la prostitución. Si fuera así, toda la gente que ha tenido violencia familiar sería prostituta. No quiere decir que no hay gente que han tenido eso o que ha jugado un papel, pero las trayectorias siempre son únicas. No hay un arquetipo, no hay un retrato robot de la prostituta. Es decir, siempre la trayectoria combina de manera diferentes elementos del contexto macro, por ejemplo, el lugar que la sociedad y el mercado del trabajo otorga a las mujeres, contexto nacional, políticas públicas, hay o no guarderías para mujeres que tienen hijos, pueden o no meter sus hijos en una guardería. En Bolivia juega un factor esencial, es decir, las mujeres con hijos no pueden trabajar, entonces los lenocidios a lo menos les permite tener plata para pagar a alguien que cuide a sus hijos, ¿no? Trayectoria social, nivel de estudio, etc. Es decir, que siempre todos estos factores juegan un papel, pero de manera siempre diferente en la trayectoria de la gente. Espero que no les estoy mareando, ¿no? Porque es un poco complicado compartir así a distancia. ¿Estamos todos bien? No, está bien. Entonces, yo también supongo que algunos de ustedes se van a preguntar, y bueno, ¿y qué es de la trata? ¿Qué es del reclutamiento forzoso? Porque nos has presentado gente que están con un cierto perfil socioeconómico, tomando decisiones, teniendo estrategias laborales, ¿no? Yo les he dicho, voy a hablar de cómo la gente cuenta que han entrado en prostitución, ¿no? Como he dicho, la mayor parte de la gente con quien he hablado siempre habla del encuentro con un tercero, ¿no? Que fue el factor decisivo. Tenía una amiga, me invitó a comer, me mostró su dinero, me dijo, estás mal, yo sé cómo puedes ganarte unos pesos, ¿qué haces con tu guagua? No sabes qué hacer, yo te ayudaré, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que estos terceros son, lo más de las veces, intermediarios informal. Es decir, oportunistas más que profesionales del enganche, ¿no? Por ejemplo, los choferes de taxi que trabajan con lenocidios, que de repente ven una señorita que está vendiendo refresco y le dicen, no, ¿por qué no te metes mejor en un local? Acá ganas, ¿cuánto ganas? 10 pesos, allá vas a ganar más, etcétera, etcétera. Y las mujeres que reclutan son su vecina, una compañera de escuela, la mesera de la pensión donde comen, chicas encontradas en un bar, en una discoteca. Por ejemplo, las empleadas domésticas que salen los domingos, etc. Lo que es interesante es que, claro, muchas veces estos intermediarios tienen una comisión, es decir, tienen una motivación, pero no siempre. Yo encontré inclusive gente que es decir, de hecho, los más grandes reclutadores para los lenocidios son las mismas mujeres, y ellas lo hacen para dar una mano a la gente que conocen, ¿no?
Bueno, también hay profesionales del reclutamiento, yo no lo voy a negar. No conozco muy bien las redes, no sé, hay muchos estudios en Bolivia que hablan de redes mafiosas de reclutamiento. Yo, de las historias de vida, y he hecho unos 100, nunca los he podido captar en entrevistas con las mujeres. Puede ser que sea una ocultación, puede ser, no sé, pero yo no puedo hablar de las redes mafiosas. Puedo hablar de ciertos profesionales del enganche que trabajan generalmente en los mismos prostíbulos y que se dedican a eso, ¿no? Es decir, te voy a traer 10 personas, 10 mujeres. Para eso, ¿dónde van? Van en primer lugar a los otros lenocinos, es decir, que reclutan gente que ya están dentro de la prostitución. También, al igual, cuando van a enganchar afuera, en Brasil, por ejemplo, van en primer lugar donde las mujeres ya saben trabajar, porque iniciar una mujer del cero no es fácil. Y después también, claro, la clásica, las terminales de buses, donde llegan las migrantes, etcétera, etcétera, ¿no? Y hay engaños, por supuesto, muchas veces solamente se dice a la persona que la mayor parte se dice que va a trabajar como dama de compañía. Ya estamos terminando, ¿no? Y ya van a entender dónde quiero llegar con todo eso. Entonces hay engaños. Generalmente se dice, no vas a tener relación sexual, ¿no? Vas a trabajar como mesera en un bar o vas a trabajar como garzón en una discoteca, en un karaoke. Y después se incita de manera más o menos coercitiva a vender servicios sexuales. Pero lo que a mí más me ha sorprendido es que a pesar de eso, la gran mayoría de las mujeres con quien he hablado han dicho que tenían alguna idea previa de dónde se metían. Y cuando no la tenían, dicen que hubieran podido darse la vuelta, es decir, el día que el dueño local dice, bueno, ya no vas solamente a servir, sino que vas a tener relaciones sexuales con los hombres, no han intentado salirse. Es decir, lo que es interesante es que si más bien lo que han vivido coincide clásicamente a lo que se entiende como trata, las mujeres callan casi sistemáticamente la existencia de una coacción. Es decir, que si hay coacción, esta es mucho más ambivalente que lo que nos da los esquemas clásicos de análisis de la trata, ¿no? Es decir, hay muchos que dicen, sí, he sido engañada, pero no usan eso para ponerse como víctima y decir, he sido engañada y por eso estoy en la prostitución. He sido engañada, pero a pesar de eso, me he quedado, ¿no? Siempre ponen el acento sobre la decisión de quedarse. Por supuesto, algunos se han visto confiscar sus papeles de identidad, el dueño del local que les ha reclutado supuestamente para trabajar en un restaurante, les dice, no te puedes ir hasta que me devuelvas los gastos del pasaje, etc. Eso complica la huida, sobre todo de las mujeres más jóvenes que no tienen los recursos psíquicos y financieros para resistir a la presión de los dueños. Pero, ¿cómo interpretar que mujeres ya de más de 20, 22 años se han quedado? De hecho, se ve que algunas han salido, por ejemplo, en los servicios de salud, porque se ve llegar mujeres que dicen, mira, a mí me han enganchado para un restaurante, no quiero estar, pido, como de todas maneras tengo que ver a instituciones públicas para ejercer, cuando está haciendo su libreta de salud, aprovecha para decir al médico, quiero salir. Pero no lo hacen todos. Entonces, lo que quiero demostrar no es que es todo rosado, hay engaños, hay abusos, pero hay cierto margen de libertad, a lo menos en el discurso de las mujeres. Por eso digo, uno no puede obviar lo que dicen los mismos protagonismos. Entonces, claro, una respuesta fácil a eso es decir, no, claro, no se van a presentar como víctima, ¿no? Todos tenemos este proceso de idealización. Si me va a preguntar cómo es mi vida, es de puta madre, yo hago lo que quiero, me gusta mi trabajo, porque a nadie le gusta plantearse como víctima. Pero me parece que no se puede limitar a una especie de proceso de protección, diciendo yo todo bien para mi vida, para no aparecer como víctima, ¿no? Yo creo que hay algo más allá. Y uno de los elementos que me permite decir esto es que uno se da cuenta que cuando las mujeres han cumplido con sus metas, salen de la prostitución.
Es decir, yo he visto mujeres que han constituido un capital, han tenido su casa o han encontrado una pareja con quien salir de la prostitución, lo cual refuta la idea que la degradación física y psicológica de la prostitución no permite tener una vida después de la prostitución, ¿no? Y de hecho lo hemos dicho, ahora gran parte de las mujeres llevan una doble vida desde el fin del enclaustramiento, es decir, que tienen sus hijos, su trabajo, su negocio, etc. También, como he dicho, la juventud de la gente permite pensar que hay una vida después de la prostitución, si no tendríamos un promedio de edad de 40 o 50 años. Hay personas de edad, pero si vemos el promedio, no. Entonces, ¿dónde está gente? ¿Está muerta? ¿O es una etapa en una vida profesional o laboral y ya están haciendo otras cosas? También vemos muchas mujeres hacer idas y vueltas. Es decir, tienen un trabajo, un negocio, no basta el capital, vuelven 1 año, 2 años. Ahí no se puede decir que fue por coacción, ni por trata, ni que son víctimas, son verdaderamente estrategias económicas, ¿no? Entonces, por supuesto, no estoy hablando de una elección libre. Estamos hablando de, en un contexto donde la situación de las mujeres sin estudios superior y aún con estudios superior es muy desfavorable en Bolivia. Los sueldos son muy bajos. Estamos hablando de una elección limitada en su libertad. No estoy hablando de una elección, estoy hablando de una mejor elección en un contexto muy desfavorable, un contexto de mierda muchas veces, para decir las cosas así. ¿Y por qué? Es que si las mujeres se quedan, es que de repente la actividad les ofrece algunas ventajas superiores a las desventajas en términos de calidad de vida, de mirada sobre sí, etc. Es decir, que a pesar de las coacciones, llega a volverse, a ser experimentada como una oportunidad con beneficios real. Y para que no sea aceptable, tenemos que entender cuál hubiera sido la vida de las mujeres fuera de la prostitución. Si hablar que la prostitución es un problema, que es violento, que no tiene sentido si no se toma en cuenta cuál hubiera sido la vida de estas mujeres fuera de prostitución. La violencia no se aprende en los lenocinios. Yo he hecho historia de vida, violencia, explotación laboral de la empleada doméstica, violencia de la pareja. Es decir, todas estas cosas ya se conocían antes, ¿no? He dicho antes, a pesar de la juventud, son gente que han entrado en prostitución, en el mercado del trabajo a los 12 años, saben muy bien cuál es su lugar en el mercado del trabajo. Y al final, si los ingresos de la prostitución son precarios, quedan superiores a los empleos asignados a las mujeres sin estudios universitarios ni capital, ¿no? Entonces, lo que quiero decir que si omiten la violencia y la coacción es que no son una gran originalidad para una persona que llega a los lenocinios. Estos son permanentes en la vida de las mujeres de los medios populares sin estudio superior en Bolivia, ¿no? Entonces, yo diría que al final, no voy a decir que la prostitución es una panacea, que no es explotación, que no es violencia, pero en un mundo con perspectivas limitadas, al final, ¿qué hacen las mujeres? Cambian una forma de dominación contra otra, es decir, cambian la dominación masculina, el hecho de que siempre las mujeres tienen que dar servicio sexual en cambio de algo, y el matrimonio no es otra cosa que eso, ¿no? Si para que un matrimonio sea legítimo tiene que haber relación sexual. Entonces la mujer siempre tiene que poner su cuerpo reproductor al servicio del hombre. Cambia esta forma de dominación contra otra forma que en algún momento le parece menos inaceptable, y es decir, cambia esta dominación de lo que hay en la prostitución, perdón, me estoy un poco enrollando, con otra forma de dominación de ser empleados subalternos toda su vida y de depender del sueldo de un marido o de un padre. De ser trabajadora sexual gratuita a ser trabajadora sexual paga. Claro, no es una elección libre, no es una elección perfecta, pero puede ser la mejor elección en un momento dado.
Y es así a lo menos que la gente con quien he hablado me lo han presentado, y yo creo que es importante tomar en cuenta este discurso en el momento de analizar las políticas que se pueden tomar con las personas que ejercen la prostitución. Perdón por lo que he hecho muy largo, perdón si me he enrollado un poco, y muchas gracias por su paciencia. Gracias Pascal, excelente. Eva, ¿tienes una pregunta? Estoy escuchando tu voz. A ver, entonces vamos a hacer por turnos. No sé si las hermanas adoratrices tienen alguna pregunta para Pascal. No, en este momento no. Ya. Ahora CHS, Patricia y Ana, ¿tienen alguna pregunta para Pascal? Sí, yo voy a hacer una pregunta. Giovanna pide la palabra. Pascal, yo no sé si en la investigación, en el censo que han hecho, has encontrado, al parecer no, pero sí has encontrado con mujeres trabajadoras sexuales que han sido captadas antes de los 18, digamos, como víctima o sea, cuando es menor de 18 ya es víctima de violencia sexual comercial, lo que llamamos. No sé si eso ha salido o no. Mira, ha salido en los datos de los centros médicos, no puede salir, porque si hay menores de edad, ellas tienen que falsificar su carnet, si no, no pueden hacer el examen médico. Ha salido cuando hemos hecho en las historias de vida, pero... Y después el gran problema es que ya 2, 3, 4 años después vienen con exactamente el mismo discurso. Entonces la norma legal de decir que lo que es insoportable a los 17 ya es normal a los 19 es muy complicada de aplicar a nivel analítico, porque estas personas que quizás han entrado a los 15, 16, los encuentras a los 23 y tienen exactamente el mismo discurso que las personas que han entrado en prostitución a los 18. Si para mí, como analista, socióloga, de 18, 17 o 19 no tiene sentido analítico. Quizás sí, sería 12, 13, tendría, pero eso nunca he visto. La brecha de edad, así como que o sea, nosotros hacemos el corte en nuestro trabajo porque, bueno, porque ustedes se rigen con normas legales, que en algún momento hay que poner un corte entre menor y mayor, pero eso implica aceptable, inaceptable. Y a nivel analítico no es... ¿qué diferencia? Porque la madurez psicológica de una persona no depende, no te garantiza que a los 15 años puede ser una persona mucho más madura que... ¿Y cuál es la diferencia entre una persona de 17 y de 18? O de 15 y 20. O sea, legalmente nomás. Igual 18, 19, 20 es muy joven para ejercer la prostitución, ¿no? A los 50. Cuando no hay más remedio. Ya no hay mercado, ya no hay mercado. Lo que quizás, si no hay otras preguntas, tengo mi mail, ¿no? Entonces puedo estar a disposición de cualquier de ustedes para quizás pasar un poquito de trabajos escritos o para responder algunas dudas. También estamos en contacto con María. Les pido disculpas si fue un poco denso y quizás un poco enrollado, porque fue un poco difícil a nivel de organización, pero todo eso está escrito en algunos textos y quizás sea más fácil trabajar a partir de eso. Lo que quizás a mí me gustaría saber, si en algún momento lo que yo he dicho se enfrenta con su manera de ver las cosas, o que ustedes tienen experiencias contradictorias con las mías, es decir, que quizás puedan contradecir o cuestionar también algunas de las cosas que han sido presentadas hoy.
creo que además lo que vamos a hacer es, yo voy a preparar un cuestionario donde vamos a preguntarles a ustedes diferentes cosas sobre la conferencia, ¿no? Cómo ha funcionado, desde la parte técnica de conexión, que sé que no ha sido la mejor, hasta la pertinencia y la relevancia de una conferencia virtual sobre el tema que ha planteado Pascal, qué han aprendido, qué les ha provocado su presentación. En fin, vamos a tener un instrumento preparado, digamos, elaborado justamente para eso, y también te lo vamos a pasar a ti. ¿Alguien más quiere decir algo? Cristina, ¿tú conoces a Pascal de hablar? ¿Quién? Cristina. ¿Tú conoces a Pascal? Está diciendo la Eva. Habla. A ver, Cristina. A ver, un momento, está Cristina quiere enviar saludos. Está en Cochabamba escuchando la conferencia. Muy buenos días. Hola. Hola Pascal, ¿cómo estás? Buenos días. Ay, mira, ni sabía que estabas por ahí. Eso soy yo, pues. Estás en todos lados. Bueno, ustedes... Pascal, queremos saber cómo te ha ido con la investigación. Hemos trabajado un poco coordinado en Sucre, ¿no? A la temporada que vos has estado. Por eso yo creo que más bien ustedes me tienen que decir cómo ha ido, es decir, qué puede aportar una investigación a sus acciones, ¿no? Yo creo que más bien ustedes son quien, ahora es el momento que me digan cómo me ha ido con la investigación, es decir, verdaderamente da herramientas para pensar, da herramientas para actuar, o me estoy equivocado totalmente en mis conclusiones. Creo que ahora es el momento que ustedes vean qué se puede hacer con esta investigación. No, claro, está todo bien, Pascal, pero otra preguntita que te quiero hacer, por favor. Vos vas a participar con nosotros en el taller que vamos a tener en Sucre el 29 del Juana Azurduy. No sé, me han pedido, pero eso hablamos. Si quieres te llamo te llamo y hablamos eso. Bueno, yo estoy llegando mañana a Sucre y allá, ¿cuándo vas a estar vos? El domingo. Te llamo el domingo, ¿ya? Ya, entonces, ya. Otra cosa que aporta mucho porque no hay estudios sobre trabajadores sexuales en Bolivia. Ya. Y no hay, es decir, por ejemplo, ustedes que conocen desde la experiencia, yo solo desde los discursos, de las cosas que yo he dicho, hay cosas que les parece que no son exactas, o que más bien hasta a ustedes les han aportado algo en particular. Sí, son exactas, Pascal, está todo bien, estamos de acuerdo con todo, y como te digo, más bien ha favorecido mucho a nuestro sector porque no hay estudios a trabajadores sexuales en Bolivia, ¿no? Ya, ¿y hay otras preguntas de los otros socios? ¿O críticas? ¿Alguna crítica? No, de parte de los compañeros aquí están... No hay linchamiento, bueno, ya. Pascal, tal vez sería bueno profundizar en relación a estos datos de grado de instrucción, ¿no? Es diverso. Nosotros estamos haciendo algunos trabajos de investigación también, ¿no? Y este último han aumentado las migrantes del campo a la ciudad. Entonces, eso genera, digamos, otras variables en relación al grado de estudio, ¿no? Pero también es importante ver que las MTs es un porcentaje menor, desde luego, son profesionales o están profesionalizándose, están en las universidades trabajando. Claro, sí, el problema del censo que tiene 9 años o 8, ¿no? Entonces seguramente las cosas están evolucionando, y más bien sería interesante poder comparar los censos y comparar eso con el contexto nacional, intentando entender por qué hay más personas del área rural ahora que hace 10 años. ¿Cómo lo ven ustedes?
No, sí, de hecho, como tenemos recién también los datos oficiales, entonces hay que profundizar, ¿no? Por ejemplo, los números que manejan en INE y el Ministerio de Salud en relación al número de MTS en Bolivia, también creo que amerita, porque parece ser un cálculo no tan exacto, no tan acorde con la realidad. Entonces eso hace que varíen muchos datos, muchos estudios, muchas investigaciones, y eso implica también en el trazamiento de los objetivos de las misiones que van trazándose, como la ONAEM, por ejemplo. Ya, bueno, gracias por la aclaración. Como le decía, yo creo que lo más importante es realmente dejar de hablar de la prostitución. Inclusive con una misma forma organizativa, una misma forma legal, vemos que hay cambios. Es decir, que todo eso los estudios tienen que tomar en cuenta, ¿no? Que seguramente de aquí 20 años vamos a tener otro tipo de prostitución. O sea, es decir, que todo se transforma y no podemos tener grandes teorías sobre la prostitución antes de tener muchos estudios de casos. Y tú me estás demostrando que un estudio de hace 10 años ya se puede volver en alguna parte obsoleto 10 años después, ¿no? Así es, hay que profundizar, ¿no? No es obsoleto, pero hay que profundizar. Claro, era legítimo en su época, pero no se puede proyectar sobre más de lo que es decir, un censo puntual es un estado de la cuestión en un momento preciso de la historia de Bolivia, ¿no? Otra cosita más, Pascal, soy yo, Cristina. El tema de la violencia, no todas las mujeres que sufren son trabajadoras sexuales. Eso es completamente cierto, ¿no? Sí, porque es decir que siempre se ha querido buscar una razón. Y al final yo creo que, ¿por qué se buscaba una razón? Porque a veces para algunas personas es una realidad tan exótica, tan extraña, que es una manera de volverle menos extraño, ¿no? Entonces, algo pasa con estas mujeres. Y al final, como tú decís, si vemos que la pobreza, es como con la delincuencia. Si todos los pobres fueran delincuentes, sí, la pobreza sería una causa de delincuencia. Si todas las personas que hubieran sido violadas antes de los 16 se volvería prostituta, sí, la violación puede ser eso. Pero la vida de una persona es algo tan complejo que lo que es válido para uno no es válido para otro. Y sobre todo hay algo que no tiene que ver con la personalidad o la trayectoria de vida. Es por eso que he insistido sobre el hecho que mucha gente dice, yo en este momento de mi vida que necesitaba plata o no sé qué, he conocido a alguien. Entonces hay un factor exterior también. Y eso ninguna estadística sobre quiénes son las personas que trabajan, etcétera, lo puede restituir. Es decir, seguir pensando que hay algo que se va a encontrar, un secreto de por qué ella sí y yo no, para mí además que es una pérdida de tiempo. Porque sabemos que tenemos que reducir pobreza, tenemos que reducir violación, tenemos que reducir todo eso. No necesitamos saber si la gente después se va a dedicar a la prostitución o a la delincuencia para suprimirlo, ¿no? Entonces para mí es un falso debate del por qué entran en prostitución. No me parece. Lo que es el debate hoy es cómo hacer para que la gente que ejerce la prostitución tenga una posición más favorable de la que tiene ahora. Eso para mí es el verdadero debate. Claro, esto Sí. es el correcto, Pascal. Y hay otra cosa también, que es un tema que seguimos luchando todo y parece que, no sé, la gente no entiende, o sea, los que no entienden, ¿no? Es como el tema del VIH-Sida. Solamente la población todavía no entiende que el VIH-Sida puede afectar a cualquier persona, a cualquier ser humano. No, pero directamente siempre es el tema las trabajadoras sexuales y los travestis, los gays o la otra población, ¿no? Los LGTB. Esa es una cosa también injusta, ¿no? Para el sector de las trabajadoras sexuales, ¿no? No es injusta. Eso, ¿sabes que las luchas en Europa, en Estados Unidos, han tardado 10 años, 15 años, 20 años? Es decir, el tiempo es parte de la lucha, no hay que desanimarse. Es decir, hay que seguir insistiendo. En ningún lado las cosas han pasado así del día a la mañana. Y todas las luchas son así, entonces no hay que desanimarse. Claro. Pascal, me voy a despedir. Ya, listo. Gustazo en hablar contigo y nos encontramos en Sucre entonces.
Ya listo. Bueno, un abrazo entonces a todas las personas que han estado con nosotros. Les agradecemos mucho. Sé que no fue fácil este ejercicio y sobre todo quiero decir que estoy a la disposición de cualquier duda de ustedes y alguna. Los temas que se han tratado son parte de un trabajo de más largo aliento, entonces hay cosas que están escritas, que bajo forma de artículos y cualquier tema que les interese les puedo pasar el material. Muchas gracias a todos. Si no hay otra pregunta, nos despedimos, ¿no, María? Sí, sí. Bueno, gracias a todos nuevamente por participar y saludos. Yo creo que ya podemos dar por terminada esta primera conferencia virtual. Gracias a todos. Chao. Ya les he dicho que os veo. Un abrazo. Chao, chao.